Bueno, como habíamos quedado, estábamos viendo la parte de la esperanza y que es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Básicamente lo que nos quieren decir esto, que la virtud de la esperanza la adquirimos en el bautismo. Pero a través de ella lo que tenemos es la firme confianza en que Dios nos va a dar por los méritos de Cristo la gracia que necesitamos para alcanzar el cielo. Entonces, ¿qué es fundamental en la esperanza? La confianza en Papá Dios, la confianza en Dios que nos va a dar, porque sí, lo que nosotros, por su gracia, por su bondad, por su infinita misericordia, lo que nosotros necesitamos para alcanzar el cielo. Así como habíamos hablado de ciertos pecados y ciertas cosas que hay contra la fe, así hay también contra la esperanza. Y la primera es la desesperación. Entonces nosotros no podemos entrar en una desesperación, no esperamos en Dios la salvación personal y el auxilio para llegar a ella o al perdón de los pecados, y se opone, la desesperación se opone completamente a la bondad, a la justicia y a la misericordia de Dios. Entonces nosotros, el hombre católico, el hombre de fe, no puede llegar a la desesperación. Nosotros tenemos que contar con la bondad, con la justicia y con la misericordia de Dios y confiar infinitamente en su misericordia y que jamás nos va a abandonar y no nos va a dejar jamás sin su auxilio para poder llegar a la salvación personal. No nos va a dejar sin su auxilio. La presunción. Por un lado, el que espera poder salvarse con sus propias capacidades sin la ayuda de Dios, hay algunas personas así, y por otro, el que espera obtener el perdón de Dios sin conversión y la gloria sin mérito. Sí, o sea, eso es lo que se llama el presunción, o sea, eso viene por ahí como de presumido, o sea, yo voy a obtener el perdón de Papá Dios seguro porque a mí me dijeron que con la confesión me perdonaban los pecados, pero tú llega un momento que tú dices, bueno, pero sin conversión, sin tener un propósito de enmienda, sin decir, Papá Dios, confío en ti, espero en ti, pero no voy a volver a pecar más. Entonces, no puede ser, sino que tiene que haber la conversión y la convicción de no volver a pecar. Es también en la presunción el que espera poder salvarse con sus propias capacidades. Pues, o sea, yo soy hombre creado por Dios, etcétera, etcétera, pero bueno, porque soy bueno, yo no falto y tal. No, todos necesitamos de la ayuda y de la luz de Dios y sobre todo de su gran amor y su gran misericordia. Y el otro pecado puede ser la desconfianza. Es el pecado más habitual que hay contra la esperanza. Si bien no se pierde por completo la virtud, pero se debilita porque entonces le damos lugar como al cansancio en la lucha espiritual o caemos en el desánimo, en el pesimismo o en el abandono también de la vida espiritual. Más bien ahorita necesitamos rezar, necesitamos orar, necesitamos ponernos en manos de Papá Dios. No puede ser esa desesperanza, bueno, ya todo está perdido. Imagínate, lo único que nos faltaba aquí en Venezuela era el coronavirus. Y resulta que tú dices, no, pero espérate un momentico porque vamos a caer en la desesperanza. No podemos caer nosotros en la desesperanza porque sencillamente nosotros tenemos que confiar totalmente en la infinita misericordia y en el amor de Dios. Asimismo, como estábamos viendo la virtud de la fe, la virtud de la esperanza, bueno, ahora viene la virtud de la caridad, de lo que nosotros llamamos el amor a Dios, ¿no? La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Entonces, la caridad es la virtud sobrenatural, infundida por Dios, por la que amamos a Dios sobre todas las cosas. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. La caridad, bueno, la llaman así aquí, pero todas son muy importantes, pero realmente es la más excelente de todas las virtudes. Realmente la caridad es la más excelente
de todas las virtudes, porque es la que implica el amor, y en el amor está todo. Entonces es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pero por amor a Dios. Es una de las más excelentes de las virtudes. Esta definición de la lámina pues aparece también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2093. La caridad es el amor. Entonces realmente nosotros no tenemos mayor cosa que amar sinceramente a Papá Dios, porque es la manera de responder a la caridad divina, al amor que Él nos da. Entonces nosotros hacemos las cosas o debemos hacer las cosas por amor a Dios y amamos al prójimo por amor a Dios. Entonces, ¿cuáles serían los pecados contra el amor, digamos, el amor a Dios? Bueno, uno de los principales sería la indiferencia, porque descuidas o rechazas la consideración de la caridad divina, o sea, del amor que Dios te está dando, desprecias su acción, niega su fuerza, del amor de Dios. A veces uno está tan indiferente, oye, Dios te ama, y como te ama no te va a dejar, no vas a sucumbir, no podemos dejar, no nos podemos descuidar en la consideración que debemos tener al amor infinito que Dios nos tiene. Y así como dice, somos su criatura especial. Dios nos ama por encima de todo y nos ama a cada uno por su nombre. Entonces no podemos ser indiferentes al amor de Dios. Y la segunda es tampoco ingratos. Negamos como reconocer la caridad divina y hay que devolver amor por amor. O sea, nosotros debemos devolver el amor a Dios por el amor tan grande que Él nos tiene. También está, digamos, la tibieza. O sea, ser tibio es, wow, Jesús tuvo una crítica muy fuerte a los tibios de corazón, porque la tibieza es como si sí o si no. Negligencia al responder al amor divino, puede de repente lo niegas, de repente, y eso va ligado un poquito con lo que sigue, con la pereza espiritual. A veces rechazamos el gozo que viene de Dios y sentimos como hasta horror por el bien divino, como que nos da como frío, pereza espiritual, o no entiendo, o sea, realmente nosotros en los momentos de prueba y en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, es que nosotros tenemos que estar pegados a Papá Dios por amor a Él. Esta última parte sí me parece un poco fuerte porque, bueno, es uno de los pecados del amor de Dios, que es odio a Dios, y eso tiene básicamente su origen en el orgullo. Es oponerse al amor de Dios y niegas y maldices porque maldices a Papá Dios porque condena el pecado, porque pone penas, porque inflige penas, porque, bueno, mira, no es posible. Entonces, por eso la caridad es esa manera de amar a Dios. Nosotros no podemos caer en este pecado, pues, digamos, del odio a Dios. Entonces ya hablamos cómo estaban las tres virtudes teologales intrínsecas en el primer mandamiento, pero también había una parte en el primer mandamiento que es el culto. El culto y la parte final sería cumplir el mandamiento hasta el heroísmo. Entonces, el culto, el primer mandamiento, abarca también al culto. Todavía no se fijen en esas tres definiciones porque es muy sencillo y se las voy a dar las definiciones de las tres. Pero el primer mandamiento, el amar a Dios sobre todas las cosas, abarca también el culto. Ese homenaje interno o externo de respeto y amor que tú tributas a Dios, a los ángeles, a la Virgen, a los santos, a los beatos, a través de la oración, de la devoción y a través de un conjunto de ritos y celebraciones litúrgicas. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas, ahí está incluido también el tercer mandamiento, que es santificar la fiesta, porque la Sagrada Eucaristía es un culto, es parte del culto que le damos
a Dios porque es una celebración litúrgica. Y ahí dentro hay ritos, hay cantidades de cosas que entran dentro del culto y que forman parte de ese primer mandamiento. Están intrínsecos dentro del mandamiento. El cristiano ofrece este culto ese culto se le puede ofrecer a Jesús, a Dios, desde la oración personal o comunitaria hasta la celebración de los sacramentos. Por ejemplo, una misa, también rezando el rosario, también yendo a una peregrinación, haciendo una adoración ante el Santísimo o rezando alguna novena o santo. Algunas personas son más dadas a ese tipo de cultos, ¿no? Entonces, lo que yo quería definirles, las tres son: a Dios le damos culto de adoración. Ese se llama latría. Latría sería el culto de adoración que le damos a Dios. Solo a Dios adoramos. Y ese culto de adoración se llama latría. El culto a María, que es de veneración, se llama hiperdulía. El culto de veneración a María se llama hiperdulía y se le da por ser la Madre de Dios y reconoce toda la protección y toda la intercesión que hace María ante Jesús por nosotros. Y a los santos, el culto que se le da a los santos se denomina dulía. El culto a los santos se denomina dulía. Entonces, adoramos a Dios y el culto se llama latría. Veneramos a la Virgen y se llama hiperdulía, y a los santos le damos el culto de, ahorita lo busco, no lo tengo por aquí a mano, pero se los aclaro perfecto, pero se llama dulía. Entonces esos son los tipos de culto, y dentro del culto, pues nosotros tenemos todo todo eso de los rosarios, las peregrinaciones. A veces hay gente que dice, no, a mí no me gustan esas peregrinaciones porque no se sienten bien, porque no les gusta, etc. Bueno, pero es parte del culto, es parte del culto. Y finalmente, en el primer mandamiento, cumplir el mandamiento, ese primer mandamiento, hasta el heroísmo. Y para cumplir el mandamiento hasta el heroísmo tenemos como mejor ejemplo los testimonios de los mártires, que son aquellos que han dado su vida por Cristo. Cuando han dado la vida por Cristo, que los tenemos, muchos pensamos que son de otra época, eso ya dice la gente, bueno, pero eso ya casi ni se ve, etcétera, etcétera. Pero no, pero son sumamente importantes porque hoy en día hay muchísimas persecuciones. Y en esas persecuciones, esa gente que da la vida, que esos sacerdotes, en estos días salió uno de los sacerdotes en una camioneta pick-up llevando el Santísimo por unas urbanizaciones del este de Caracas. O sea, es una belleza porque ellos están tratando de... No vamos a faltar al orden que se nos ha establecido, pero son, ¿cómo se llama? Tienen que ver con ¿cómo se llama? Respeto, digamos, al culto. Asimismo, ¿cómo ofendes a Dios, tu Padre, dentro en este mandamiento? Bueno, fíjate, con el ateísmo, con la idolatría, con las supersticiones, el agnosticismo, la adivinación y la magia y la irreligión. Esto sería como un tema para hablarlo gigantesco, pero sí lo vamos a dejar para más adelante pero quiero que lo tengan en cuenta, pues, todas esas cosas, la magia, que si la pava del gato negro, que si el que lee las cartas, que si el tabaco, que si esas cosas, a veces nos dicen, bueno, pero no es pecado como pecado, pero ofendes a Dios porque estás poniendo tu vida, tu futuro, estás poniendo tus angustias del momento en unas cosas que realmente no es Dios, ¿entiendes? Entonces, en cambio, las cosas que agradan a Dios son la oración, el sacrificio, el cumplimiento de la voluntad de Dios
y quería